Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar el número 68. Este es uno de los números más importantes en nuestra realidad matemática que estamos viviendo. Y es que este número se corresponde con el inicio de las dos guerras mundiales. Lo estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Como si sumamos las fechas de las dos guerras mundiales nos da el número 68. Así como también podemos ver la invasión de Rusia a Ucrania recientemente, en el año 2022 también nos daría el número 68. Junto también en este caso al número 32, ¿no? Que bueno, el número 32 es importante también, es el número invertido de 23. Hay una película conocida como El número 23 que recomiendo visualizar, de Jim Carrey, el actor, y que hablan sobre este número en profundidad, ¿no? Solo comentar como curiosidad que si dividimos 2 entre 3 de 23 es 0,666, es decir, el número de la bestia, ¿no? Que ya hemos analizado en otro vídeo. Pero bueno, vamos a centrarnos en el número 68. Hay que observar que el 68 es una unión entre el 6 y el 8. Veíamos, como decimos en un vídeo anterior, el significado de el número 666, que era el número de la bestia, ¿vale? Y ahí demostramos un poco de dónde viene esta idea, ¿no? Y por qué efectivamente el 666 es el número del diablo, ¿no? Entonces, el 8 sería el número de Jesucristo. El número de Jesucristo. Esto está documentado, lo podéis buscar si queréis investigar por internet. Vamos a leer a continuación el análisis de un usuario del foro Burbuja, un tal Cazario, que nos da un poco la clave de por qué el número 888 se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Dice lo siguiente: en idiomas antiguos como el hebreo y el griego, las letras del alfabeto tenían significados numéricos. Totalizando las letras que componen el nombre de Jesús en griego es 888. El número 8 representa el nuevo comienzo, ya que Dios tardó 6 días en hacer el mundo y descansó el séptimo. Las letras griegas de Jesús, la J representa el valor de 10, el eta 8, el sigma 200, el omicron 70 y el upsilon 400. Dado que hay dos sigmas S en Jesús, esto suma 888. Al igual que los manuscritos antiguos, solo se usaron mayúsculas, las llamadas mayúsculas unciales posteriores y sin fin signa S. El total llega a 888. Hemos analizado además en este canal de YouTube un vídeo que sí que recomiendo visualizar porque es muy importante, sobre el número 888 y que está claramente conectado con el pueblo de Cataluña, ¿no? Con la ciudad de Barcelona, sobre todo, un poco con la historia de los orígenes del pueblo catalán. Analizamos en ese vídeo el atentado terrorista que fue el 17-8-17, ¿no? Entonces es importante ver cómo todo está conectado, el número de Jesucristo, el 888, con el pueblo de Cataluña. Pero bueno, vemos por tanto que este número 888 es el número de Jesús o de Dios, mientras que el 666 sería el número de Satanás o el diablo. Vamos a ver qué sucedió en el año 68, ¿no? Es un año muy importante en la historia de la humanidad. Ese año nació el rey de España, Felipe VI, el actual rey de España. También ese mismo año, el año 68, murió el famoso presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado. Y como vemos es una fecha muy importante a nivel histórico, porque es la unión entre el 666 y el 888. En el año, precisamente en ese año 88, también apareció por primera vez el número de emergencias 911, el 911 en Estados Unidos, y el 911 nos recuerda al 11S en Nueva York, el 911, y es que ese mismo año, en el año 68, también se empezó a construir el World Trade Center, es decir, toda esta construcción de los edificios de las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, ¿no? En el año 68 precisamente, ¿no? Salió un anuncio en el periódico
de aquel año, en el New York Times creo que era, que predice el atentado del 11S, sin querer, de forma inconsciente, ¿no? Del autor de aquel artículo, ¿no? Puso una imagen de unos aviones como dirigiéndose hacia las torres, es lo que estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Entonces es muy curioso. Del año 68 pasaron 33 años exactos hasta el atentado de las Torres Gemelas en 2001, ¿no? 33 años, que es un número muy importante, ¿no? El número de la edad de Cristo y también el número más alto en la masonería, número 33. Bien, en el año 68 nació precisamente Mohamed Atta. ¿Y quién es Mohamed Atta? Pues el terrorista que pilotó el vuelo número 11 de American Airlines y que impactó en la torre norte de World Trade Center. Mohamed Atta era el cabecilla de los 19 secuestradores del 11S y también murió precisamente a los 33 años, al igual que Jesucristo, ¿no? En este año 68, que fue muy importante este año porque se descubrió, fijaos, el código del Corán, también conocido como Código 19. Bueno, pues esto es una teoría religiosa de que el texto del Corán efectivamente contiene una especie de código matemático complejo, ¿no? Esto también sucede en la Torá. Los judíos, los hebreos también han estudiado y demostrado, muchos de ellos, tenemos un vídeo en el canal hablando sobre la gematría hebrea Miyui, el primer vídeo creo que del canal hablando sobre el lenguaje de Dios, pues precisamente en ese vídeo se demuestra un poco que está todo, pues la Torá hebrea, ¿no? Pues también estaría, al igual que el código 19 en el Corán, también tiene un lenguaje matemático, ¿no? Como que se podría decir que Dios, pues, mandó realizar, o que es la palabra de Dios, el que mandó realizar esos vídeos. Bueno, en el año 68, muy importante, también aparece el término coronavirus, por primera vez, ¿no? Coronavirus. Y además, la ciudad de Wuhan, que es donde empezó el COVID, el coronavirus en el año 2019, el COVID también tiene un valor numérico en gematría inversa ordinal de 68, como estamos viendo ahora, ¿no? También fue muy famosa la pandemia de gripe en Hong Kong en el año 1968. Y el primer caso de VIH, de SIDA, en Estados Unidos fue también en el año 1968, en el City Hospital, que tiene también una gematría de 68. Bueno, la historia de Jesús comienza en el Evangelio de Mateo. Math viene de matemáticas. Mateo. Bueno, pues fijaos, la gematría de crucifixión, de mathematics, de sacred geometry, que significa geometría sagrada, tienen valores de 68. También en este año 1968 se declaró como el Año Internacional de los Derechos Humanos. Y en este año 68 asesinaron a Martin Luther King, activista de los derechos civiles, de los derechos humanos, ¿no? Martin Luther King murió el día 4 de abril, el 4 del 4. Y bueno, ¿cómo le mataron? ¿Cómo se puede averiguar cómo mataron a esta persona? Pues fue un asesinato. Kill tiene un valor numérico de 44. Kill, asesinar en inglés. Shooting, tiroteo, también tiene un valor de 44, ¿no? Ejecución, execution, tiene un valor de 44. También, más información sobre el 44, la muerte de Julio César, emperador romano, 44 antes de Cristo. Entonces vemos claramente que el número 44 está relacionado con el asesinato. Y de hecho tenemos un vídeo en el canal que recomiendo visualizar sobre el asesinato mediático del descuartizador Daniel Sancho a Edwin Arrieta aquí en España, que sucedió en Tailandia, todo esto, ¿no? Y ha sido un caso muy mediático, todavía se sigue hablando sobre el tema. Y bueno, en ese vídeo analizamos el número 44, obviamente también, que está relacionado. Bueno, entonces, vamos a ver también en el año 68, 1968, los astronautas del Apolo 8 dieron un discurso en la Luna sobre lectura bíblica del Génesis. Vemos que el valor numérico en gematría de astronauts, tiene un valor de 68. Y en 1968
murió el primer hombre en viajar al espacio exterior, Yuri Gagarin, que nació el día 68 del año, el 9 de marzo. Fijaos cómo todo coincide increíblemente. Y nació además en el año 34, y el 34 es la mitad de 68. Además, el nombre de Yuri y Gagarin tienen una geometría de reducción invertida de 68. Vemos como todo va encajando, todo el mundo sigue un puzzle matemático perfecto, en este caso relacionado con el número 68, pero también con otros números como estamos viendo en este canal. Bueno, como decimos, ya lo he comentado antes, pero lo vuelvo a comentar ahora. Tenemos este vídeo en el canal de YouTube, el primer vídeo creo que fue el que subí, sobre el número de Dios. Y este vídeo es muy importante porque nos habla de la primera palabra en la Torá, en el Génesis de la Biblia, que es Bereshit, y que tiene un valor numérico de 1819, ¿vale? Vemos que ese número, el 1819, aparece el número 8 y el 9. Por tanto, el 9 sería un 6 invertido, podemos verlo así, 180 grados, ¿vale? Podemos imaginárnoslo. Entonces, el año 69 es muy importante en la historia de la humanidad. El año 68, ¿vale? Como os estoy diciendo, porque está conectado con este número de la Torá, de la palabra Bereshit. Entonces, el año 68 es muy importante, y también lo es el año 89, que es cuando yo nací, precisamente en ese año, porque ese año cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín. A partir de ese momento surgió una especie de nuevo orden mundial, por así decir, ya que la caída de este muro significó la reunificación de Alemania, como sabréis. Además aceleró la desintegración de la Unión Soviética, de la URSS, y precisamente pues eso, esta demolición de la URSS y la unificación de Alemania, pues esto, la consecuencia de todo esto fue el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la URSS, y bueno, pues fue un poco esto del fin del comunismo, ¿no? Por así decir, ¿no? De este modelo económico. Bueno, pues todo eso es el número 68, pues, y el 89, que también es muy importante, ¿no? Y la reina de Inglaterra, como ya os he dicho en otro vídeo, que os recomiendo ver, murió el día 8 del 9, 89. Por eso os digo que es muy importante a nivel esotérico esa fecha, esos números, el 6 y el 8, ¿vale? El 9 y el 8 y el 9, ¿vale? Pues bueno, solo decir por último que en mi libro que estoy poniendo en pantalla podéis ampliar la información sobre el número 68. Hay muchas cosas que no he dicho en este vídeo que me han parecido un poco irrelevantes, por eso no las he comentado, pero que también son interesantes, ¿no? Para ver que este número, el 68, es uno de los más importantes, si no el más importante de la creación. Acá, bueno, hay otros también muy interesantes. Eso es todo por el momento. Adiós.